Vamos a empezar, no todos y todas probablemente se han subido todavía, pero el espacio queda abierto, entonces, y queremos empezar igual puntualmente. Muy bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a este webinar. Me presento primero, soy Ariana van Andel, teóloga protestante holandesa. Vivo y trabajo desde hace mucho tiempo en el Centro Ecuménico Diego de Medellín, en Santiago de Chile, en el área de ecoteología y justicia ambiental. Ustedes ven aquí en la pantalla a los panelistas y a nuestra gran ayuda técnica hoy, Nedi Astudía, que nos va a ayudar durante el espacio. Los panelistas voy a introducir en un ratito más. Nos hemos reunido en este espacio virtual de convergencia, de aprendizaje y de diálogo desde muchos distintos países del continente. No todos y todas están todavía, pero algunos también van a escuchar este webinar después y es un espacio de verdad muy múltiple e internacional. Además, somos de diversas comunidades de fe, creencias y espiritualidades: cristiana, luterana, presbiteriana, metodista, pentecostal, evangélica, anglicana, católica, de los Bahá'í, Brahma Kumaris, indígena, Gaia ambientalista, la masonería y atea o de ninguna creencia en particular. Entonces es una gran alegría poder converger en un espacio tan internacional y diverso en creencias por este medio del espacio virtual. Muchas gracias a todos y todas ustedes que han hecho el tiempo esta tarde para estar aquí. Este webinar es el tercero en una serie. Hemos hecho un webinar sobre el caminar de las comunidades de fe entre la COP21 y la COP22, y uno sobre el rol de los jóvenes frente al cambio climático. Y vendrán más el primer semestre del año próximo, haremos un webinar sobre arte y cambio climático. Los webinars han sido una iniciativa de diversas organizaciones que son parte de una campaña llamada Fe y Clima, Aguas Sagradas. Entre estas organizaciones que hemos estado trabajando en conjunto están Green Faith, o Fe Verde, la Federación de Movimientos Estudiantiles Cristianos de Latinoamérica, FUMEC, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM, la Red Eclesial Pan-Amazónica, REPAM, las organizaciones ICER, JIP y BASE de Brasil, CEDEPCA de Guatemala, el Centro Ecuménico Diego de Medellín y la Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación de Chile, la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, MESETI, en Colombia, y Religiones por la Paz en Perú. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre la COP22 y sus implicaciones para América, nuestro continente, en un nuevo contexto. América está en movimiento. Han habido cambios de poder por elecciones en Argentina y por un golpe blando en Brasil. Tenemos un movido proceso de paz en Colombia. Hay un surgimiento de la extrema derecha en Europa con el Brexit, que también tiene su influencia en nuestro continente. Han habido elecciones en Estados Unidos con la elección de Trump, lo que ha generado mucha incertidumbre, también en relación a las políticas acerca del cambio climático. En noviembre, un año después de que los países llegaron al Acuerdo de París sobre el cambio climático en la COP21, en este nuevo contexto de nuestro continente se hizo la conferencia de las partes número 22 en Marrakech, en Marruecos, en África. En este webinar queremos escuchar y dialogar sobre lo que significa esta conferencia, que era menos visible y menos cubierta por los medios que la COP21 para América. Tenemos en la mesa un panel de no menos que 4 expertos que estuvieron en la COP22 y que han estado trabajando el tema del cambio climático por años desde distintos sectores en la sociedad. Antes de introducirles, les cuento que durante las exposiciones que ellos hagan, pueden dejar sus preguntas en el chat que encuentran abajo al lado derecho de su pantalla.
que se dice chatear. Alguna gente ya lo encontró. Y ahí pueden indicar también a qué panelista en específico, si es para un panelista en específico, quieren dejar sus preguntas. Entonces no duden en escribir sus preguntas cuando surgen, nosotros los vamos coleccionando y los hacemos y respondemos lo más posible al final de las exposiciones. Ahora entonces les introduzco a nuestros panelistas. Primero tenemos en la mesa a Tania Guillén, nicaragüense que vive ahora en Alemania. Es ingeniera ambiental con maestría en tecnología y manejo de recursos naturales. Actualmente trabaja como investigadora en el Climate Service Center en Hamburgo, en Alemania, y es parte del equipo técnico del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Es especialista en las negociaciones internacionales sobre cambio climático, especialmente en los temas de adaptación y pérdidas de daño. Ella nos va a dar una sobrevista sobre las implicaciones de la COP22 en términos políticos para Latinoamérica, especialmente en el tema de adaptación. Segundo, vamos a tener a Juan Jesús Vázquez, mexicano que vive en Canadá, representante para la ONU de la Juventud Brahma Kumaris, especialista en medicina holística, y era participante de la convergencia que organizó Greenpeace en Nueva Orleans. Y él nos va a dar una mirada más desde las elecciones, las implicaciones de las elecciones en los Estados Unidos y el rol de los jóvenes. Después de Juan Jesús vamos a tener a Moema Miranda, brasileña, antropóloga con maestría y posgrado en antropología social, directora del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos IBASE y miembro de muchas redes sociales en Latinoamérica. Ella va a dar su enfoque sobre el significado de la COP22 para los pasos futuros de los movimientos sociales en Latinoamérica. Y finalmente tenemos a Tomás Insúa, argentino que vive en los Estados Unidos, investigador del Harvard Kennedy School y director ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Él va a hablar especialmente sobre los pasos de este movimiento después de la COP22, y las posibilidades de involucramiento de las iglesias en Latinoamérica. Bueno, sin más, le doy la palabra a Tania ahora y les reitero que pueden dejar sus preguntas durante las exposiciones en el chat. Entonces, muy bienvenidos, bienvenidas a todos y todas, y adelante, Tania. Muy buenas tardes o buenos días, de donde sea que estén. Un segundito. Solo quiero confirmar si están viendo mi presentación. Sí. Sí, un momento. Ahora. Sí, todo bien. Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Tania Guillén. Le estoy saludando hoy desde la tarde fría de Hamburgo. Primero, muchas gracias por el privilegio de estar por ahí hoy acompañándoles, y me dejaron una tarea no fácil de poderles resumir en 10 minutos, si es posible menos, 22 años por lo menos de negociación sobre el cambio climático. Entonces, voy a tratar de hacerlo brevemente, y comenzando con el tema de por qué se habla de la urgencia del cambio climático y cómo se está conectando, o cómo se dice que la conexión de nosotros como sociedad humana está conectada con el cambio climático. Aquí brevemente pueden ustedes ver los registros históricos de cómo la temperatura ha ido aumentando en los últimos 100 años. Hay una afirmación de parte prácticamente la mayoría de científicos que conforman el panel intergubernamental de cambio climático, una certeza que ha ido creciendo en los últimos años de que nuestras acciones están influyendo en el sistema climático. Y el año pasado, que era el año de la COP21, terminamos con el año más caluroso en el registro histórico.
Y este año podría ser el año más caliente también de la historia nuevamente, ¿no? Y esto ha ocurrido año con año en los últimos años. Pasando a la región y cómo el cambio climático ha estado afectando a la región con un incremento de temperatura aproximadamente de 0,85 grados, habiendo la región de Latinoamérica y el Caribe contribuido a este problema en un 9% históricamente, nosotros aquí en esta figura podemos ver brevemente para las distintas regiones de la región latinoamericana los impactos que ya se han registrado. Estos no son impactos futuros o predicciones, estos son impactos que ya están registrados y que el IPCC ha aceptado, donde podemos ver de manera general que hay un incremento de temperatura, hay un cambio en la escorrentía superficial, presencia de enfermedades conectadas con vectores que están conectados a su vez con el clima, como por ejemplo el chikungunya que tuvimos en la región o que ya tenemos y es algo nuevo. También para las regiones andinas, el derretimiento de los glaciares. Entonces hay ya cosas que están pasando en la región y que además tienen costos, ¿no? Y se ha estimado un costo aproximado para un aumento de temperatura de 2,5 grados de un 5% del PIB regional de este costo. Un ejemplo último de estos impactos es el huracán Otto, que hace 2 semanas solamente afectaba a la región centroamericana, tocó tierra en Nicaragua, Costa Rica, hecho histórico, por primera vez fue directamente afectada por un meteoro, y pérdidas humanas en Costa Rica y Panamá, y contando también millones de pérdidas en infraestructura y también los ecosistemas. Esto es solo un ejemplo de lo que nos dicen de que este tipo de fenómenos puede aumentar en intensidad y también en frecuencia, ¿no? Para resolver este tema del cambio climático, desde el año 92, desde la Conferencia de Río, se estableció la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo marco general dice que los países desarrollados deben liderar las acciones porque históricamente son los responsables del problema, y los países en vía de desarrollo deben de ser apoyados con los costos de mitigación, adaptación, así como favorecer el acceso de tecnología, ¿no? Luego, estamos hablando hoy de la COP21, han sido 22 años de negociaciones, en el año 95, perdón, se aprobó el protocolo de Kioto, que hacía una diferenciación entre los países, en países anexo 1, no anexo 1, era un protocolo vinculante. Su entrada en vigor fue del 2005 y terminaba en 2012, y se está actualmente esperando que los países ratifiquen una adenda para que este protocolo siga vigente hasta el año 2020. Y eso es lo que muchas veces se denominan las negociaciones como acción pre-2020. El año pasado tuvimos la adopción del Acuerdo de París, que es un acuerdo que, que establece contribuciones a todos los países, es decir, dice que es universal, aunque el protocolo de Kioto a su manera también era un protocolo universal a mi parecer, pero en el Acuerdo de París se dice que se desvirtuó un poco el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el cual es un principio de la Convención. Perdón. Están basados en contribuciones voluntarias, y la pantalla no me deja ver el último aspecto, pero es un acuerdo que recientemente en París entró, el 4 de noviembre pasado entró en vigor al llegar 55 países a ratificarlo y que representaran más del 55% de emisiones. En la Convención Marco se habla de mitigación, pero también se habla de adaptación, que es el tema que yo más sigo y con el que les voy a comentar un poquito más de detalle, pero también se habla de financiamiento para las acciones, tecnología, derechos humanos, transparencia, últimamente también sobre el tema de pérdida y daño, y así también educación y fortalecimiento de capacidades. Son muchos temas, para todos ellos hay diferentes espacios de negociación, y
Yo me voy a enfocar, como les decía, en adaptación. El legado de París, la COP21 en el tema de adaptación es principalmente que retoma el objetivo de los 2 grados que ya se había establecido desde Cancún, si no me equivoco, desde la COP16, pero ahora se dice que perseguimos también que el aumento de temperatura no sea mayor a 1.5 grados. Se estableció una meta global de adaptación, que eso está todavía por definirse qué es lo que significa en el marco de las negociaciones, porque el objetivo de los 2 grados o 1.5 grados nos dejan claramente un presupuesto de carbono, el cual es una meta, pero la meta de adaptación sabemos que es un proceso local, depende del contexto, de la participación ciudadana, etcétera, ¿no? También hay un reconocimiento que a mayor mitigación, menores necesidades de adaptación, se establecen una serie de principios. La adaptación se establece como parte del balance global que se estableció en el Acuerdo de París. Y un tema interesante es que se establecieron las comunicaciones nacionales de adaptación, las cuales pueden ser presentadas de distintas maneras, tanto en las contribuciones nacionales del Acuerdo de París como en comunicaciones individuales que presenten los países. También yo les comentaba anteriormente sobre el tema de pérdidas y daños, que es un tema que no es tan nuevo, pero que ha tomado mucho mayor fuerza en los últimos años. Desde Perú se podía ver que iba a ser un tema crucial para el Acuerdo de París y que de hecho se estableció un mecanismo internacional desde la COP19 en Varsovia. Y aquí la relación es sencilla: a mayor mitigación, menores necesidades de adaptación y menores pérdidas y daños que van a sufrir nuestras comunidades, nuestros países, ecosistemas, etcétera. Pero a medida que mitiguemos menos, es decir, que sigamos contaminando, emitiendo los gases de efecto invernadero, las necesidades de adaptación aumentan y también aumentan las pérdidas y daños porque nos estamos enfrentando a esos escenarios de fenómenos extremos más frecuentes, más intensos, etcétera, ¿no? Entonces, llegando a Marrakech, las cosas más importantes que se discutieron, Marrakech, como decía antes Ariane, no fue cubierta periodísticamente tanto por la prensa, pero también fue muy técnica, ¿no? Entonces, porque era la primera COP, además, que establecía, que se estableció como primera reunión de las partes del Acuerdo de París. Los temas de mayor importancia o que mayor discusión tuvieron fueron financiamiento de adaptación. También después de las elecciones, del resultado de las elecciones de Estados Unidos, se puede decir, tristeza y desazón, porque uno miraba en las caras de los negociadores de que había cierta incertidumbre de ahora qué pasaba, y de ahí surge la declaración de Marrakech, que no es más que un llamado a aumentar la ambición y una afirmación de los países que siguen comprometidos con la acción climática. En Marrakech se sentaron las bases del manual de reglas para que el Acuerdo de París entre en implementación. Como les decía, fue muy técnica y básicamente lo que pasó fue que las decisiones importantes se pasaron para el 2018. ¿No? En muchos de los temas y principalmente el manual de reglas que, como les decía, es cómo el Acuerdo de París se va a implementar. Financiamiento y adaptación, que fueron temas cruciales y para la región son de suma importancia, porque si tomamos en cuenta de que nosotros ciertamente tenemos potencial, y no quiero menospreciar el potencial que nosotros tenemos de mitigar, porque hay muchas cosas que en los distintos sectores de nuestra economía se pueden hacer en el tema de transporte, en el tema de la agricultura, en el tema de las energías renovables. Tenemos mucho por hacer, pero lamentablemente esas contribuciones no son lo suficiente. O sea, son las economías grandes las que tienen que tener procesos de mitigación muy ambiciosos para que el cambio climático sea frenado. Mientras tanto, nuestros países van a seguir teniendo necesidad de adaptarse y por ende necesidad de financiamiento. Estos costos de adaptación en general a nivel global se han identificado entre 140.000 millones a
300.000 millones al año 2030 y entre 280.000 millones a 500.000 millones al año 2050. Y lo que nosotros tenemos hasta ahora en las negociaciones establecido solamente 100.000 millones. Y ahí podemos ver que hay esos 100.000 millones que ni siquiera están en las bancas del Fondo Verde, ¿no? O sea, están escritos en el papel, pero no están en los fondos o en el Fondo Verde del Clima. Y aquí tenemos las estadísticas que nos dicen que lo que se necesita es hasta 5 veces mayor que ese monto. Hasta ahora, el financiamiento para la adaptación, en el último reporte del Comité Permanente de Financiamiento de la Convención, identifica que solo el 25% de todo el financiamiento va dirigido a adaptación y un 70% a mitigación. De los fondos dirigidos a adaptación, el 88% es en carácter de donación, y los países que son grandes receptores de estos fondos son los pequeños estados insulares, África y Asia. Latinoamérica no está siendo tan beneficiada con los fondos dirigidos para adaptación. El fondo de adaptación, tenemos dos fondos principales bajo la convención: el fondo de adaptación, que es un mecanismo que surgió del protocolo de Kioto, y los fondos que pueda tener vienen desde los países que donan directamente, pero principalmente en su momento se pensó que iba a recogerlo el 2% de todos los certificados de carbono del mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto. Mientras que el Fondo Verde de Clima, establecido en Cancún en la COP16, algo interesante que yo les quería mencionar, porque hay muchas cosas que se pueden hablar, es de que ellos sí tienen definido que un 50% de los fondos del Fondo Verde del Clima tienen que ser destinados a adaptación y 50% a mitigación. Te quedan 2 minutos, Tania. Gracias. Y yo básicamente quería terminar con mi breve encuentro con el Papa Francisco. Tuve la dicha de estar en Roma hace unos meses, y de casualidad era la canonización de Madre Teresa, y tuve la oportunidad de tener a unos metros al Papa, y buscando alguna frase interesante de la encíclica, encontré que todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros, el suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. Y tomo esta frase porque si estamos hablando con jóvenes, y bueno, con jóvenes adultos o con juventud acumulada, yo les quiero dejar solamente este mensaje de cuido a nuestra madre tierra, que al final es donde nosotros vivimos y compartimos nuestra vida con los demás seres de este planeta. Muchas gracias. Ariane, estás en mute. Perdona, sí, ahora sí. Muchísimas gracias, Tania, por tu excelente resumen de lo que significa el cambio climático para Latinoamérica, la importancia de la adaptación y lo que ha significado la COP22, el financiamiento, la adaptación, las discusiones técnicas y la importancia de todo eso. Para no gastar más tiempo, les reitero que pueden dejar preguntas para la Tania, para los otros panelistas en el chat. Y ahora doy la palabra a Juan Jesús. Adelante, Juan. Muchas gracias, Ariane. Voy a preparar mi... Muy bien, ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, podemos ver tu pantalla. Gracias. Bueno, pues también buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén. Me llamo Juan Vázquez, Juan Jesús. Y pues bueno, muchas gracias, Tania, también por todas sus explicaciones, son muy precisas. Necesitamos realmente gente en Latinoamérica como tú que nos ayude a comprender mejor todos los procesos de las COP. Y bueno, pues también justo con tu mensaje de la frase del Papa, creo que empieza bien mi plática. Pues yo soy mexicano, vivo en Montreal desde hace 17 años
soy naturópata y homeópata, y yo siempre me ha gustado lo que es todo lo que es el lazo o lo que es similar entre la espiritualidad y el medio ambiente. Y hoy me gustaría empezar mi plática un poco con haciendo referencia a una frase de Thomas Berry, que es un maestro y un escritor americano. Y esta frase dice: esto es ciertamente no un tiempo de desesperación, sino de actividad de esperanza. Y esta frase la aludo porque no fue solamente una frase, sino una experiencia total y muy común para mí, muy recurrente en el 2016, en el cual pude experimentar la esperanza a pesar de todas las situaciones y todos los sucesos que han acontecido en el mundo, y particularmente ahora en Norteamérica, donde me toca vivir, y en Estados Unidos. Y Thomas Berry dice esto porque sabe que estamos en un mundo donde podemos ciertamente ver todo de forma negativa, una forma un poco desesperanzada, pero cuando podemos alinear nuestros pensamientos y nuestra conciencia, podemos ver que podemos alinearnos en la vida y alinearnos en las cosas que son positivas, como este webinar. Así que gracias por estar participando, porque ciertamente esta es una oportunidad para aprender y para poder alinearnos con un grupo de personas que estamos contribuyendo a querer ver un mundo mejor. Tuve la oportunidad este año de participar en la segunda conferencia o la segunda cumbre climática de las conciencias, que se dio a cabo en la ciudad de Fez. Fez es la ciudad cultural o la ciudad religiosa de Marruecos, y fue realmente una oportunidad que Marruecos nos diera la oportunidad de participar en esta cumbre, gracias al rey Mohammed, que nos dio esta oportunidad a todos nosotros que somos parte de grupos religiosos, de personas que somos de fe, de personas tal vez con índole más de filosofía. Y bueno, voy a hablar hoy un poco de tres eventos que sucedieron: la conferencia de Fez, la conferencia de cambio climático COP22 en Marruecos también, en Marrakech, y la última, que es la conferencia de jóvenes, que también ocurrió en Marrakech. Y empezando por esta cumbre climática, quiero hacer referencia porque son tres eventos oficiales de la COP, y en este lugar realmente fue un llamado a todos los seres humanos, también un llamado a los negociadores, un llamado a los políticos, de saber que todo empieza a través de la conciencia. Como anécdota personal, nosotros en Brahma Kumaris hablábamos de conciencia y cambio climático desde Copenhague, y la gente nos veía un poco extraño diciendo, bueno, ¿cuál es la relación que hay entre la conciencia y el cambio climático? Y años después, ahora en Marruecos, pues no solo ya es algo más común, más corriente o más normal hablar de conciencia, hablar de espiritualidad, hablar de fe en estos temas, porque ahora también tuvimos la oportunidad de estar en una cumbre que nos permitió hablar de estos temas. Y dentro de la cumbre creo que hubo un llamado realmente a que la espiritualidad y que los valores de los seres humanos se pongan en práctica para que realmente podamos alinear nuestra conciencia y las acciones, y para que estas acciones sean unas acciones realmente sostenibles. Se habló que la conferencia de Fez fue una conferencia del corazón, y la conferencia de Marruecos fue la conferencia de la mente, o la conferencia más intelectual, y que las dos eran necesarias para poder realmente hacer un llamado al planeta, que podemos realmente pues vivir en un mundo mejor, y que podemos hacerlo a través de pequeños actos y a través de pequeñas tomas de conciencia que podemos hacer día con día. Algo que me llamó mucho la atención fue que estuvo también el ministro de Medio Ambiente de Argentina, que habló muy elocuente y realmente de una forma muy, muy hermosa, al decir que debemos de sanar el alma de la humanidad, y que en este momento la conciencia tiene que conducir la política y las negociaciones de las conferencias que van a seguir hoy en adelante. Y realmente otro punto
gustó, que me llamó mucho la atención en esta conferencia, es de que fue un llamado también un llamado a escuchar nuestra conciencia, que por mucho tiempo hemos escuchado la voz de la tecnología, la voz de la economía, de la política, pero pocas veces tomamos el tiempo de escuchar nuestra conciencia y desde ese punto, desde el silencio, desde la reflexión, desde la meditación, desde la oración, podemos encontrar justamente soluciones a los problemas que estamos viviendo y justamente los problemas ambientales que tanto estamos ahora viviendo. Entonces, eso fue la conferencia de FES, que realmente fue el punto de partida, una llamada a todos para empezar con conciencia esta conferencia de cambio climático en Marruecos. Y después de haber participado en la conferencia de las conciencias, también tuve la oportunidad de participar en la conferencia de jóvenes de la COI 12, que también es importante mencionarla porque la conferencia de jóvenes es un evento oficial y ha sido parte de las conferencias de cambio climático durante 12 años, que pues como coincidencia empezó aquí en Montreal, Canadá, hace 12 años, y dentro de las cosas que pude participar y pude hablar en la conferencia de jóvenes es que todos somos parte de una generación del cambio. Todos los jóvenes hemos trabajado, hemos aportado algo a nuestra forma, en diferentes maneras para poder contribuir a las soluciones que podemos llevar al planeta y a la sociedad. Y estas conferencias han sido realmente pues como un semillero, una oportunidad para sembrar conciencia entre los jóvenes. Y qué más que poder haber participado. Yo tengo ya mi sexta conferencia de los jóvenes, ya soy un poco, ya me estoy retirando de estas conferencias, pero sigue siendo para mí un privilegio estar entre los jóvenes y saber que todo este entusiasmo puede estar canalizado de una forma muy positiva, de saber que hay mucha esperanza, de saber que quieren poner en práctica valores, la paz, el amor, la tolerancia, y que dentro de eso no solo somos jóvenes queriendo trabajar para jóvenes o con jóvenes, sino que sabemos que todos somos una generación del cambio, no solo los jóvenes, pero los adultos y cualquier persona que está en este movimiento es realmente una parte de la intergeneración del cambio. Y esta es la conferencia de Marruecos, pues también fue muy particular porque tuvo la oportunidad de albergar 1.800 jóvenes de creo que casi más de 37 países, o alrededor de 37 países. Y no solo es convivir con jóvenes. Te quedan 2 minutos. Me quedan 2 minutos, ok, perfecto. Bueno, aquí nada más les paso unas fotos de la conferencia de jóvenes. Patricia Espinosa estuvo ahí para dar lugar e importancia a los jóvenes. Y también les quería hablar un poco de lo que sucedió en la COP22, que hubo pues fue, como dijo Tania, un balde de agua fría cuando sucedieron todos los sucesos de las elecciones de Estados Unidos. Pues fue como un balde de agua fría para todos, pero a pesar de eso, creo que hubo una resistencia, hubo un movimiento en el cual todos, como sociedad civil y también como otro tipo de gobiernos y otro tipo de sociedad civil también participaron para poder continuar y no dejarse llevar por pues esta tal vez puede ser una mala noticia para todos. Y bueno, perdón, ya nada más para decirle un poco más lo que quería hablar. Yo tuve la oportunidad de hablar también sobre las perspectivas de la juventud en Estados Unidos y nuestro tema fue central. Realmente queríamos enfocarnos en algo positivo, no hablar sobre Donald Trump, sino hablar de cómo unidos podemos realmente crear un movimiento, y creo que todo este tipo de conferencias como la COI, como la convergencia con Nueva Orleans, la convergencia que va a tener lugar en Río, son realmente lugares para nosotros para seguir fomentando valores positivos y valores como la esperanza para poder continuar en este movimiento. Nada más les quería dar esas imágenes también. Green Faith tuvo la oportunidad de participar en una
en un evento muy especial donde hizo llamado a las corporaciones, a las empresas, a grandes, sí, grandes empresas para hacer un llamado a cambiar nuestros financiamientos en lugar de ser a financiamientos de energías sucias a energías más renovables. Creo que se me terminó el tiempo, así que una disculpa si me pasé, pero muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Jesús, por esta presentación con tanta esperanza, tanto optimismo sobre la importancia, la gran importancia de que tomemos conciencia, que lo tomemos desde una perspectiva más espiritual, que todos somos como una generación de cambio. Y eso también se plasma en los movimientos sociales, en todo lo que estamos haciendo en las localidades. Entonces voy a dar la palabra ahora a Moema para que nos cuente un poco desde esta perspectiva. Moema habla un portuñol, pero yo creo que todos con muy buena voluntad y espiritualidad lo vamos a entender muy bien. Entonces, adelante, Moema, no olviden a poner sus preguntas en el chat si las tienen. Buenas tardes. ¿Ya está? Escuchamos y vemos, gracias. Perfecto. Buenas tardes, es un gran placer estar acá con todos ustedes, es un gusto, de hecho, y quizás después de escuchar a Tania y a Jesús, poner quizás un otro lado en esta discusión, un lado que nos habla de la urgencia. Me parece absolutamente esencial, yo también como persona de fe, que nosotros tengamos esperanza, pero nuestra esperanza puede ser una esperanza vana. Tiene que ser una esperanza de eso, una esperanza de conciencia. Y conciencia también política, del momento que estamos viviendo y de la urgencia que tenemos de nosotros, ¿no? El tema del cambio climático se conecta con un otro aspecto que a nuestro juicio es absolutamente esencial, que es el tema de la iniquidad, de la desigualdad que es creciente en el mundo. Entonces, vivimos de hecho en América Latina una situación de profunda tensión entre la urgencia de toma de decisión en relación a una transformación de modos de ser, de producir, de construir, de habitar en el planeta, con una sociedad que no solamente en América Latina, también en los Estados Unidos hoy en día, crecen las iniquidades. ¿Qué significa eso? Significa que los ricos están cada vez más y más y más ricos y los pobres somos más y más. Y la existencia de una cantidad inmensa de pobres nos indica también la de una cantidad cada vez mayor de personas vulnerabilizadas, porque sabemos muy bien, y es importante ponerlo en claro, que mientras no son los más pobres los que generan los mayores daños, sí son los más pobres los que tienen más dificultad de adaptarse, de hacer frente a lo que pasa con los cambios climáticos. Y un poco Tania ya lo mencionaba, ¿no? Eso es de los países que causaron mayor acumulación de gases invernadero no son, infelizmente, los que están haciendo su parte en la búsqueda de eso. Y, por supuesto, los que están pagando la cuenta, los pequeños países insulares y todos nosotros, estamos también viviendo esta dificultad. Pero eso es verdad también adentro de cada país, ¿no? Entonces, el gran tema es cómo hacer para, ampliando conciencia, transformar en acción de movilización y de transformación. Lo que hemos visto en Marrakech nos da una gran angustia y hay que hablar de esto, a mi juicio. Hay que ponerlo en claro. El Acuerdo de París es un acuerdo que ha sido ampliamente apoyado, pero ha sido ampliamente apoyado y asignado con mucha rapidez por los estados, porque es un acuerdo que no implica en ningún tipo de regulamentación de afuera hacia adentro. Es importante lo que hace la París tan fluyente y tan atractivo, es justamente que los países definen sus metas voluntarias a partir del esfuerzo que ya están haciendo en su nacionalidad, y eso no necesariamente va par y paso con la necesidad y con la urgencia
que tenemos de cambio, ¿no? Y entonces, de hecho, se generan cada vez más en el mundo lo que llamamos las zonas de sacrificio. Las zonas de sacrificio a donde están los que pagan la cuenta por no habernos hecho este parte. El encuentro de Marrakech ha sido un acuerdo, ha sido un encuentro que da cuenta de la fragilidad pós-París. No hay duda que la elección de Donald Trump debe nos poner con mucha atención. Pero no solamente esto, para nosotros en América Latina estamos también viviendo un cuadro, no solamente con lo que ha pasado, y Ariane ya lo ha mencionado, con la de un gobierno claramente de derecha en Argentina, con el golpe tanto en Brasil, pero también con lo que ya había pasado en Honduras y Paraguay. Estamos viviendo una situación que puede ser de una mayor instabilidad de las instituciones democráticas, tal como las conocimos, y que con mucho esfuerzo de los movimientos sociales construimos en todo el proceso post-dictaduras militares en América Latina. En casi todos los países, ustedes muy bien, ha sido un gran esfuerzo de la población organizada en sus movimientos, construir espacios democráticos de gobierno. Y los espacios democráticos son también los espacios que permiten que la organización de la sociedad civil autónoma, independiente, tenga posibilidad de hacer incidencia en los espacios públicos, forzando a los gobiernos una mayor prontitud de acción en su compromiso con los temas que tienen que ver con cambio climático. Y por eso hemos desarrollado, como parte de todo el proceso de conciencia de movimientos sociales, el concepto de justicia climática. Entonces, es absolutamente necesario conectar la conciencia del drama climático, que también Tania nos ha presentado, con la otra parte de este mismo elemento, que es un elemento de conciencia social, de la justicia que hay que estar en el balance, tanto de los daños como la toma de decisión por lo que nos ha dicho muy bien Tania. Es sumamente importante todo que podemos hacer en nuestros países, pero no es suficiente. Como es sumamente importante que tengamos conciencia personal en términos del uso que haces agua o del aire que está en tu circunferencia. La conciencia es esencial, pero la conciencia tiene que dar un paso adelante, que es transformarse en un movimiento político de demanda, de reivindicación y de construcción de conciencia. Estamos mirando en lo que hay de Marrakech, nos da mucho miedo. ¿Por qué? Porque las soluciones se encargan o se esperan que vengan de los mercados. Los gobiernos están haciendo un movimiento muy dudoso con la elección de Trump. Eso impactará en todos los otros movimientos, en todos los otros gobiernos, y lo que se presenta como esperanza es que los mercados, con sus energías renovables, puedan dar un impulso a cambio más sustantivo de producción y consumación. Yo tengo que decirles que dudo mucho, para no decirles que tengo certeza, que los mercados no se mueven por buena voluntad, no se mueven por su propia cuenta. Son falsas las soluciones que vienen solamente del mercado, y en eso comparto 100% la perspectiva del Papa Francisco, que dice que la conectividad del cambio de las necesidades de la crisis ambiental exige una comprensión de sus aspectos sociales y exige una participación social todavía mayor. A mí me ha dado muchísimo Marrakech, con la gran división, incluso entre los movimientos sociales, de lo que llamamos siempre la incidencia hacia dentro de los espacios de negociación oficial y los espacios hacia fuera. Hemos construido movimientos sociales de larga experiencia, una especie de articulación entre movimientos y organizaciones sociales que tratan de impactar directamente a las naciones, haciendo lobby, haciendo
política con sus gobiernos, haciendo política entre los gobiernos, haciendo movimientos entre los espacios de negociación, dándole seguimiento, porque sabemos que cuando la COP ya hay todo un proceso de construcción y de toma de decisiones de posición política. Entre estos movimientos que están haciendo el seguimiento de las negociaciones oficiales con un proceso de acción en las calles, de la conciencia pública, de movilización social, que puede también darle, digamos, el necesario impacto de transformación a los gobiernos, ¿no? Y hemos visto con mucha Moema, te queda un minuto. Perfecto. Le hemos mucha preocupación en Marrakech, una especie de mayor aislamiento, se puede decir así, una especie de mayor aislamiento entre las grandes ONGs, los grandes institutos de la sociedad civil que están haciendo incidencia adentro y nosotros, los movimientos sociales, que estamos tratando de hacerlo de forma coordinada a partir de la movilización social afuera. Para terminar, quiero decirles que pienso que tenemos que sumarnos todos los que actuamos por la fe, pero también los que actuamos por la política, tenemos que nos todos en un gran movimiento que sea de conciencia, pero de acción política. La conciencia no nos puede acomodar, la esperanza no puede hacer esperar, la esperanza tiene que hacernos movernos con mucho amor, pero también con mucho vigor y con el sentido de urgencia que nos clama el cambio climático. Gracias. Muchísimas gracias, Moema, por esta llamada tan necesario de que la esperanza sea en la movilización, que tengamos en cuenta la justicia climática, la creciente desigualdad, la dificultad de enfrentar a la situación urgente desde el mercado o desde el modelo socioeconómico que tenemos hoy. Muchísimas gracias por tu excelente exposición. Voy a dar ahora la palabra a Tomás Insúa, que dice que a veces se le corta un poco la conexión, entonces si hay problemas, por favor avísanos por chat y ahí podría apagar su cámara, pero por ahora se ve todo bien. Entonces, Tomás, adelante con tu exposición. Muchas gracias, Arián. Muchas gracias a todos y todas. Muy contento de la oportunidad de participar de esta conversación. Así que bueno, Arián me pidió que comparta un poco, bueno, la perspectiva desde la Iglesia Católica, yo trabajando en el Movimiento Católico Mundial por el Clima y, bueno, y de las iglesias en general, sobre la COP22 y especialmente sobre lo que viene. Respecto a la perspectiva sobre la COP22, no puedo estar más de acuerdo con la presentación, bueno, de todos los panelistas en general, pero me pareció muy importante lo que acaba de decir Moema sobre la urgencia. Claramente estamos muy decepcionados con la lentitud de este proceso político, de las negociaciones en el marco de la UNFCCC, de las Naciones Unidas, precisamente cuando la urgencia es colosal. Es muy importante, destaco lo que decía Jesús sobre la importancia de la esperanza, pero tiene que estar también enraizada en una conciencia muy real de lo grave que es la situación. Y me parece que es muy importante, y sé que esto es una tensión, porque si queremos cultivar esperanza y queremos motivar a nuestras comunidades y a nuestros movimientos a pasar a la acción, tenemos que dar un mensaje de esperanza, y sabemos, por lo menos yo como cristiano estoy totalmente alineado con una visión de esperanza, sabemos que hay esperanza, la encíclica Laudato Si es un gran canto de esperanza, pero es también muy importante ser muy realistas de lo grave que es la situación. Y de hecho, quiero destacar acá el mensaje del patriarca ortodoxo Bartolomé. Publicó un mensaje a los gobiernos reunidos ahí en Marrakech, y lo recomiendo mucho. De nuevo, este es el patriarca ortodoxo Bartolomé.
que es un mensaje muy duro, diciendo cómo puede ser que llevan 22 años, cómo puede ser que esta sea la COP22 y sigamos con este proceso de colaboración que se mueve tan lento. Y bueno, y desde ya que las noticias de la elección de Donald Trump acá en Estados Unidos, me toca estar ahora, en este momento, estoy acá radicado en Estados Unidos, estamos, bueno, como describió Tania, fue un baldazo de agua fría para los que estábamos ahí en Marrakech, escuchar la noticia de que Donald Trump había sido elegido presidente de Estados Unidos. Es realmente, bueno, de hecho hace 2 días nomás Trump anunció públicamente su ministro ambiental, que es un negacionista del cambio climático, Scott Pruitt. Esto pasó hace 2-3 días nomás, la noticia esta. O sea, es realmente muy grave que el país que es más responsable de la crisis climática, Estados Unidos, ponga a un negacionista del cambio climático al frente del EPA, que es como si fuese el Ministerio Ambiental, la Agencia Ambiental de los Estados Unidos. Así que, y bueno, y de hecho sobre esto de la urgencia de la que hablaba Moema, desde el movimiento, desde el MCMC, participamos en la publicación en COP22 de 2 reportes, uno de Oil Change International, que es un think tank de acá de Washington, que lo recomiendo mucho que estén familiarizados con ese reporte. Después puedo compartir el link vía el chat. El reporte usa información de la industria de los combustibles fósiles, de las petroleras, de las empresas de carbón, etc., y encuentra que si queremos este objetivo que hablaba Tania, si queremos lograr este objetivo de frenar el aumento de temperatura global para que se quede bajo los 1.5 grados, tenemos que hoy cerrar 2/3 de las operaciones de la industria de los combustibles fósiles. O sea, no es solamente dejar de extraer combustibles fósiles, sino que es cerrar las actuales operaciones de 2/3 de la industria de combustibles fósiles. Es realmente sumamente grave la situación, y esta urgencia no se refleja en las negociaciones. Esto es lo que a mí me preocupa tanto, que la COP22 se movió muy lento, muchas cosas siguen sin definirse, como definió Tania, muchas decisiones importantes se pospusieron recién para el 2018, y sigue en pie este tema de que, lo que hablaba Moema, de que esto es un tema de justicia climática, de que hay una profunda desigualdad entre países y dentro de países. Esta deuda ecológica de la que habla el Papa Francisco en Laudato Si sigue en pie, sigue más vigente que nunca, y no estamos como familia universal, humana, no estamos reaccionando con la urgencia que necesitamos. Y dos grandes problemas persisten. Uno es el modelo de progreso que se sigue proclamando, este modelo de progreso basado en el crecimiento ilimitado, en el consumismo, en la desigualdad. Un modelo tan distorsionado e insostenible sigue siendo pregonado como el modelo de progreso que debemos seguir todos, y en paralelo este énfasis en el uso de combustibles fósiles, estos, por ejemplo, los subsidios a los combustibles fósiles que aún continúan, es sumamente preocupante. Algo a destacar, tratando de destacar las cosas buenas, fue el anuncio que hicieron 47 países del CBF, el Climate Vulnerable Forum, o el Foro de Países Vulnerables al Cambio Climático. Fueron 47 países que el último día en la COP anunciaron una meta de 100% renovables a lograrse entre el 2030 y el 2050. Eso fue un chispazo de esperanza que fue una gran noticia que los países más vulnerables, los países que menos han contribuido a esta crisis climática, hayan sido los primeros en ponerse los objetivos más ambiciosos. Así que eso me parece realmente importante destacar. Y después, pasando también, me parece que es importante no detenernos en lo que fue la COP22, sino en lo que se viene. Este resultado de esta lentitud de las negociaciones significa que, como iglesias, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para movilizar a nuestras comunidades, para movilizar a nuestros movimientos. En el caso del MCMC, comparto brevemente el trabajo que hacemos nosotros. Esto significa seguir construyendo redes
dentro de la Iglesia, seguir articulando con las distintas instituciones eclesiales. En el MCMC ya somos más de 300 organizaciones católicas, parte de la red. Como dice Moema, hay que incidir en los procesos de política pública, tenemos que hacer un mejor trabajo de organizarnos y de incidir en política pública, pero no solamente haciendo lobby a nivel, a alto nivel, sino esto tiene que estar respaldado por una gran movilización popular. Y por otro lado, esto significa, en nuestro caso, seguir promocionando Laudato Si. Ese es nuestro gran objetivo, es seguir promoviendo el mensaje del Papa Francisco, seguir dando a conocer este llamado a la acción tan radical, y en nuestro caso, dar apoyo a la Iglesia en formas concretas de ponerla a la acción, como ejemplos de cómo estamos tratando de trabajar la promoción de Laudato Si. Hace muy poquito lanzamos una exhibición itinerante en Brasil sobre Laudato Si, en la Conferencia Episcopal Brasilera y otras organizaciones aliadas. De hecho, estaremos ahí en enero en el Foro Social Mundial en Porto Alegre. Estamos probando distintas formas de dar a conocer este mensaje tan potente de Laudato Si. Estamos lanzando un curso, ya hemos lanzado algunos cursos de animadores Laudato Si, eso es algo que seguiremos haciendo. Y quisiera, porque sé que no tenemos mucho tiempo, compartir dos campañas que promocionaremos con mucho énfasis el 17. Una es específicamente para la Iglesia Católica, que estamos movilizando nuestro trabajo de movilizar a la Iglesia Católica, pero también la otra es una iniciativa ecuménica que es muy linda. La primera es el 22 y 23 de abril, estamos lanzando una campaña nueva que se llama Misericordia con la Tierra. Es una campaña que el mismo fin de semana, que es el Día de la Tierra, el sábado 22 de abril, resulta que justo el día después, el domingo 23 de abril, en el calendario católico es la fiesta de la Divina Misericordia, justo después de la Pascua. Entonces, y estos dos temas, estos 2 días, tierra y misericordia, son el tema de un mensaje del Papa Francisco muy reciente que se llama Usemos misericordia con nuestra casa común, mostremos misericordia en nuestra casa común. Es como la continuación de Laudato Si, es un mensaje que publicó Francisco hace solo 2 meses y que no es muy conocido, y es un mensaje bellísimo, muy poderoso, y que dentro de la Iglesia no lo conocemos demasiado, así que estaremos promocionando eso mucho. Y después la otra iniciativa que quiero destacar, que es ecuménica, que fue una muy linda primera experiencia que hicimos este año y que volveremos a hacer el año que viene, y esto es una invitación a que se lo agenden para el calendario del año que viene, si están pensando en actividades para hacer el año que viene, es el tiempo de la creación, que transcurre en septiembre, entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre. Este año fue muy lindo, después puedo compartir los links en el chat. Fue muy lindo que esta fue una iniciativa que hicimos por primera vez a nivel global, de forma coordinada, muchas distintas iglesias cristianas. Fue una iniciativa que hicimos junto al WCC, que sería ¿cómo sería en español? El Consejo Mundial de Iglesias, Acta Alliance, Green Faith, nosotros y otras redes ecuménicas estuvimos promocionando eso. Eso es algo que haremos con aún más fuerza y con aún más ímpetu el año que viene. Así que me parece como mensaje final que este resultado tan lento y tan preocupante de nuestra respuesta como comunidad humana a nivel global a la crisis climática es que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, tenemos que seguir trabajando mucho más cerca entre todos. Me alegro mucho que estos espacios como este webinar existan. Nos invito a todos a que sigamos trabajando más cerca que nunca, más coordinados que nunca, porque realmente es muchísimo el trabajo que tenemos por delante, y realmente lo que hagamos en los próximos 3 o 5 años va a determinar si logramos el objetivo de 1.5 o no, y de nuevo, lograr o no lograr eso va a significar que se pierdan muchas vidas humanas, que se pierdan muchas comunidades totalmente destruidas, y ni hablar del daño que esto puede significar para esta maravillosa creación en la que vivimos. Así que, pero bueno, y quiero resaltar de nuevo el mensaje de Jesús que compartió, presentó antes que nosotros, sobre la importancia de la esperanza. Destaco una cita de Laudato Si, que es:
sabemos que las cosas pueden cambiar, que no tenemos que bajar los brazos a pesar de que el panorama y el problema, el desafío sea abrumador, porque realmente es abrumador y es importante ser conscientes y ponerlo en palabras, es abrumador lo que tenemos por delante, pero hay esperanza, el ser humano tiene la capacidad de sobreponerse, lo hemos hecho en otras ocasiones, pero bueno, va a significar mucho esfuerzo, así que espero que podamos trabajar muy de cerca todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por tu apasionante también llamada a trabajar en conjunto, a seguir tejiendo redes, a fortalecer nuestros movimientos para poder, desde las iglesias y movimientos sociales, crear otro tipo de modelo, otro tipo de mundo. Muchas gracias a todos los cuatro por un panorama, creo que es muy completo, de distintos ángulos. Hemos recibido algunas preguntas, todavía pueden seguir mandando más. Yo tal vez ya han leído algunos de los panelistas en el chat mismo las preguntas que han sido dirigidas a ellos, yo les voy a resumir. Creo que podríamos yo les voy a dar las preguntas y después lo pueden leer también en el chat y Tania puede tal vez empezar y así vamos por cada uno para las respuestas. Para Tania hay una pregunta de Vanessa Torres, y para todos que están oyendo, vamos a seguir unos 10-15 minutos más para responder preguntas antes de terminar el webinar. Tania, Vanessa Torres de Colombia pregunta cuál sería un concepto claro para la diferencia entre mitigación y adaptación. Es una pregunta más técnica, como que muchas veces la gente se confunde. Y otra pregunta para ti de Alirio Cáceres de Colombia es ¿cómo evalúas tú la relación entre extractivismo y cambio climático? Él describe en su pregunta que puedes leer cómo seguimos apostando también en el proceso de paz en Colombia y todo, pero igual siguen apostando para este modelo económico que está basado en el extractivismo en Latinoamérica. Y cuál puede ser la incidencia de las organizaciones religiosas en las discusiones de los estados frente a eso. Esas son las preguntas para Tania. Y en general para todos, cómo ver la mirada cómplice en el actuar, dice Andrés Molina, en el actuar de los movimientos juveniles que muchas veces apoyan a este modelo neoliberal en vez de crear otros modelos. Después hay una pregunta para Juan Jesús, ¿puedes compartir algunas prácticas de cómo escuchar nuestra conciencia desde tu experiencia de fe? Y para Moema, también de Alirio Cáceres, ¿cómo interpretar este fenómeno que nosotros al final elegimos gobiernos de derecha, como ha pasado ahora en Argentina, que igual hay como una alianza con la religión del mercado? ¿Cómo interpretas este fenómeno en que izquierda y derecha ya se van difumando un poco estas diferencias? ¿Cómo podemos generar transformaciones de fondo desde esta cruda realidad? ¿Qué lugar ocupan ahí las espiritualidades y religiones? Más aún porque hay también dioses que fortalecen las posiciones extractivistas neoliberales y del mercado. Alirio pregunta a Tomás, nos hablas un poco de las ecoparroquias junto a los Green Seminars, lo que pasa ahí. Y otro es, ¿no te parece paradójico que el Papa Francisco escribe sobre misericordia con la creación, pero en la exhortación apostólica sobre el año de la misericordia no hay mención alguna a la ecología integral? Tenemos dos visiones de iglesias muy opuestas frente a esta misión. ¿Qué podemos hacer para dar una respuesta pertinente según Laudato Si? El Fabián Campos dice, en consonancia con lo antes mencionado por Andrés, en Ecuador estamos en un llamado gobierno progresista, pero elige también el extractivismo. Entonces, estas contradicciones en Latinoamérica misma. El Francisco Arangui de Chile dice, para Tania, ¿por qué en Latinoamérica no ha sido receptora de fondos, teniendo en cuenta la falta de agua potable, por ejemplo, lo que se vive en Bolivia?
Ojalá que he mencionado todas las preguntas, si no es así me avisen, y doy ahora la palabra a Tania para dar una primera reacción. Muchas gracias a todos y todas por sus preguntas. No son fáciles, pero voy a intentar también responderlas brevemente. Es una pregunta muy técnica, pero básica y que quizás realmente me faltó explicar al principio, que es la diferencia entre mitigación y adaptación. En términos sencillos, podemos decir que mitigación es dejar de emitir los gases de efecto invernadero, ¿no? Que son los que provocan o que impactan en el sistema climático y que hacen, entre otras cosas, que la temperatura global, media global, haya aumentado en los últimos tiempos. Y la adaptación es qué hacemos cuando estamos diciendo de que va a haber más cantidad de eventos como por ejemplo huracanes o sequías de manera más frecuente y de manera más intensa. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, los agricultores, cómo adaptan sus técnicas de cultivo, si atrasan los días de siembra, si necesitan más o menos agua. Todo eso es cómo nos adaptamos a esa nueva situación que el cambio climático nos presenta, ¿no? Cuando hablamos de la relación entre extractivismo y cambio climático, realmente este es un tema muy interesante para la región, ¿no? Porque ciertamente, si bien nuestros países y muchos de nuestros gobiernos dicen de que se apegan o que protegen el medio ambiente, que son víctimas del cambio climático, etcétera, al fin y al cabo nuestras economías están promoviendo el sistema de consumo, que es el que ha provocado el problema. Entonces, ciertamente ahí es como una, no sé si es la palabra exacta, pero como dicotomía o contradicción, ¿no? Entre el discurso y la acción. Realmente nosotros tenemos que ver cómo nuestras economías promueven sistemas o actividades amigables con la naturaleza que hagan provecho de los recursos que tenemos en la región, pero que eso no signifique destruirlos y que no sea sustentable, ¿no? Tiene que ser un desarrollo sostenible, aunque el término también a veces es término de discusión. En cuanto a la incidencia de las organizaciones religiosas en las decisiones de Estado, bueno, una manera de hacerlo es lo que está trabajando, por ejemplo, el movimiento de Católicos por el Clima, ¿no? De ir moviendo, sensibilizando a la gente. Yo soy de Nicaragua, como mencionaba Arián anteriormente, y yo vivo en Nicaragua, mi casa está a media cuadra de la iglesia, hoy poco, tengo que decirlo, pero yo por mi vínculo con cambio climático, etcétera, y porque el Papa Francisco para mí ha resultado un cambio interesante en la iglesia, leí la encíclica, pero fui un día a mi iglesia que está a media cuadra y desconocían totalmente y estaban cortando un árbol que era la única sombra en el parque que había de la iglesia, ¿no? Entonces ahí podemos ver que la incidencia comienza desde nuestras comunidades, desde nuestras iglesias, si vamos a la iglesia, pero yo creo que más importante es de nuestras familias también, ¿no? ¿Qué incidencia nosotros tenemos como jóvenes, como abuelos, como madres, el papel que querramos tomar para pasar el mensaje? Y a partir de eso, las sociedades o comunidades se pueden ir movilizando para demandarle a sus autoridades esos cambios que quieren ver. Demandarlo a nivel municipal, que muchas veces es la gente que tenemos más al lado y que podemos ver, que le conocemos de nombre, apellido y le sabemos la vida y cómo poderle plantear las cosas, hasta llegar a nuestros diputados, los congresos y la presidencia de la República, ¿no? Al final, dependiendo de la incidencia que tengamos a nivel nacional, ahí podemos incidir en las posiciones que nuestros países puedan tener también a nivel de las negociaciones internacionales. Y si no han cambiado, ir a las negociaciones internacionales y hacerlo ver ahí, no dejar que nos cuenten cuentos chinos, por ejemplo. Y la última pregunta es ¿por qué Latinoamérica no ha recibido fondos? Bueno, el Fondo de Adaptación, incluso los países menos desarrollados que se llaman LDC en inglés, ellos tienen un fondo especial para adaptación. Ha pasado de que quizá nuestra región, por la heterogeneidad de pensamientos, de posiciones políticas que tiene, no ha sido un bloque fuerte en las negociaciones en materia de demandar este financiamiento necesario. Pero también tenemos que decir que no es que
no se haya dado solamente el financiamiento para la adaptación, sino que muchas veces nuestros gobiernos tienen el discurso de adaptación y los fondos los piden para mitigación. Que no está mal, como decía anteriormente, porque al fin y al cabo también está bien, pero nuestra prioridad como región o de nuestros países es adaptación, y entonces tenemos que tener un balance adecuado, ¿no? Entre lo que pedimos, entre lo que hacemos y lo que también demandamos a nivel internacional. Y terminaría ahí. Muchas gracias, Tania, por responder tan completa a todas las preguntas. Juan Jesús, te doy la palabra. Muchas gracias. Y bueno, respondiendo a la pregunta de cómo hago yo para poder cultivar mi conciencia y cultivar la esperanza, de cierta forma, la meditación para mí, la reflexión, la contemplación, ha sido una forma para mí de emerger esta urgencia en determinación, esta esperanza en motivación para ponerla en acción. Y una de las formas más fáciles es ir al interior de nosotros mismos, encontrando el silencio, observando nuestros pensamientos, observando lo que sentimos, lo que percibimos, y desde ahí, desde ese movimiento interior, hacer una transformación personal, una transformación espiritual, una transformación de conciencia en el que pueda emerger esta resiliencia interior, porque hablamos también que necesitamos tener una fuerza interior para poder hacer frente a la adaptación, a la mitigación, a todo lo que concierne el cambio climático. Y yo lo veo de una forma como, para mí la meditación o la espiritualidad es una forma de tecnología, una tecnología interior. Hablamos mucho de tecnología física, pero también tenemos que cultivar una tecnología interior en la cual podamos, hay que aprender a adaptarnos, hay que aprender a cultivar una fuerza interior que nos ayude a adaptarnos como seres humanos a una realidad que es cada vez más difícil, cada vez más con piedras en el camino, y esa forma de cultivar nuestro ser interior nos da la fuerza justamente para hacer frente a esos retos, y no solo, diría, para poder mitigar el cambio climático, para mitigar los problemas que conlleva el medio ambiente, es necesario también cultivar los valores que están dentro de nosotros, no solo la esperanza, no solo la determinación, pero también la paz que se necesita frente a circunstancias que nos llenan de frustración. Entonces los valores nos dan realmente la base, y los valores son la base de una civilización, son la base de una sociedad, de una familia, de una persona. Mientras más pongamos en práctica, mientras más cultivemos esos valores a través de la meditación, a través de la oración, a través de cualquier tipo de práctica espiritual, es una de las mejores formas para estar sanos frente a todos estos retos, porque a pesar de que queremos y tenemos el entusiasmo de poner todo en acción, es necesario que nuestro ser interior también esté fuerte para que podamos hacer acciones concretas y acciones más sostenibles. Entonces, es una cierta forma de sostenibilidad interior para ayudar a hacer acciones sostenibles también. Muchas gracias, Juan Jesús. Creo que es muy importante en todo este reto de vincular lo personal, los procesos personales con los procesos políticos cada vez más, ¿no? Que son uno. Muchas gracias. Moema, ¿puedes responder a las preguntas? Sí, gracias por las preguntas, gracias también por la participación. Yo pienso que el fenómeno que tenemos frente a nosotros es un fenómeno extremadamente complejo, ¿no? Para complejos no tenemos respuestas que puedan ser solamente de un o de otro teor. Por eso la integración, y en ese sentido comparto siempre mucho la inspiración del Papa Francisco, que nos dice, estamos frente a una crisis que es muy compleja y por lo tanto el approach, digamos, de solución también debe darse en diferentes niveles. Y el tema que nos pregunta Alirio nos demuestra esta complejidad, ¿no? Porque queremos tiempo garantizar una estabilidad en términos de clima, pero también estimulados por un mecanismo de mercado que es bastante cruel a consumir cada vez más y a tener cada vez deseo de consumo y a comprender que
pobreza o riqueza se hace con un padrón, como ha dicho un poco Tomás, que es un padrón de acumulación de bienes materiales y no un encuentro de equilibrio, de armonía, de estar bien con nosotros mismos, con los hermanos y hermanas y con todo el criado, ¿no? Entonces, el extractivismo, el modelo extractivista ha sido, digamos, el camino más obvio para gobiernos en la América Latina, que también tenían una gran demanda popular justa por acceso a bienes y servicios, ¿no? El tema todo es cómo no haces la contradicción y al revés, ¿no? Puedes hacer una constitución de modo de vida que sea armónico para todos. A mi juicio, só lo podemos hacer con un fuerte enfrentamiento a los temas de la desigualdad. Vivimos en un planeta limitado, vivimos en un maravilloso, todo fruto del amor del Dios Padre y Madre de toda bondad. Como ha dicho Gandhi hace mucho, este país, este planeta da para todo, pero no da para la ganancia. Y esta ganancia tiene que ser controlada de manera colectiva, tiene que ser controlada por políticas públicas, tiene que ser controlada por mecanismos institucionales que limiten la acumulación excesiva de poco. Es imposible que la población sea una pequeña élite acumulando de manera completamente incompatible con el planeta. Entonces, me parece que a la busca y la busca de enfrentamiento tiene que ver también con un fuerte combate a las posibilidades de acumulación ilimitada por parte de poca gente. Por eso yo siempre parto que los movimientos sociales de base espiritual, de base en fe, tenemos un gran reto y no podemos aislarnos en nuestra iglesita. Tenemos que hacerlo junto con los otros, tenemos que hacer en unión, tenemos que hacer con los que a veces no hablan el mismo idioma que nosotros, que no de la misma manera, pero tenemos que aportar nuestro vigor, nuestra fe, nuestra esperanza en comunión con los que no somos nosotros, pero que también están al tanto de la necesidad urgente de una común. Muchísimas gracias, Moema, por tu respuesta. Paso rápido en términos del tiempo a Tomás para una última reflexión. Puede ser que quedaron preguntas pendientes, las preguntas y las reflexiones dan para mucho pensar y dialogar. Ahora tomamos un tiempo limitado de este espacio virtual, pero pueden mandar las preguntas a nosotros vía el link que han recibido, a Neri Astudillo, con el nombre de los panelistas y nosotros aseguramos que ellos las reciben y vamos a quedar conectados en este espacio y en próximos espacios de webinar. Entonces doy ahora la palabra a Tomás para una última breve reflexión. Gracias, Arián. Sí, hay varias preguntas, pero bueno, responderé dos de ellas. Una es, bueno, acá Alirio pregunta sobre la iniciativa de ecoparroquias y sobre las opciones de acción local con un estilo de vida coherente. Eso es algo que sí que estamos empezando a trabajar, lanzamos hace poco nuestra iniciativa de ecoparroquias, de trabajar a nivel comunitario, bien local, cómo poner en práctica, en nuestro caso, cómo poner en práctica Laudato Si, cómo vivir Laudato Si. Gran parte de ese eje de trabajo es lo que decía Juan Jesús de la parte espiritual de este problema, de que realmente es esta paradoja de que la urgencia no puede ser más dramática y tenemos que tomar acción urgente ya. En los próximos 3-5 años tenemos que transformar el sistema en el que estamos viviendo, que es algo que, pero en paralelo bien sabemos que esto tiene que estar enraizado en un proceso de conversión ecológica, una transformación espiritual que toma mucho tiempo. El Papa Francisco habla mucho de este concepto de la conversión ecológica, que es un concepto que Juan Pablo II, de hecho, hablaba antes, de que tenemos que
pasar por esta transformación espiritual, tanto a nivel individual como comunitario, que de hecho dice Francisco en la encíclica que esta conversión ecológica es también una transformación comunitaria, que es algo que obviamente toma mucho menos tiempo, porque ya los tiempos espirituales, los tiempos de prácticas espirituales van en otro nivel que los procesos de transformación política y económica. Así que bueno, a nivel, estamos tratando de vivir en la tensión esta de que tenemos que, por un lado, incidir en la esfera pública, en los procesos de política pública, pero también en paralelo tenemos que hacer este trabajo mucho más lento y paralelo de promover la conversión ecológica, de transformar nuestra espiritualidad, la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, con la creación, con nuestros hermanos y hermanas en la pobreza. Así que bueno, eso es algo que vamos a estar trabajando mucho más en el año que viene y en los que seguirán. Y en paralelo, la otra pregunta de Alirio también sobre la paradoja de el año de la misericordia, que el cuidado de la creación en el caso de la Iglesia Católica ha estado bastante ausente. Es totalmente cierto lo que dice Alirio. Quisiera resaltar igual que ese mensaje el 1 de septiembre, ese mensaje para la Jornada Mundial de Cuidado de la Creación, es un testimonio de esperanza, de que hay esperanza aún, Alirio. Estamos en nada, hay muchos otros temas en la agenda que compiten con este del cuidado de la creación. De hecho, para algo que a mí me parece también muy grave, por ejemplo, en el caso de la Iglesia, es que hace poco fue la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, en Cracovia. Nosotros estuvimos allá en Polonia, y el cuidado de la creación estuvo totalmente ausente de la agenda. Un año después de Laudato Si, no fue mencionada, excepto en un video nuestro, el MCMC, que publicamos ante la mesa final, a los 3 millones de asistentes, pero más allá de eso no estuvo en la agenda. O sea, a responder a tu pregunta, Lirio, sí, hay mucho trabajo por delante a hacer. De tener la encíclica Laudato Si publicada no es garantía de nada, depende de todos nosotros que levantarlo en la agenda. Así que bueno, nada, eso. Hay otras preguntas ahí que me encantaría responder también, pero sí, soy consciente del tiempo. Sí. Sí, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todos y todas. Ya me van avisando que Tania tiene que desconectarse, en Europa ya es más tarde. Entonces quiero darles muchas gracias, sobre todo a los panelistas, por estar con nosotros en este excelente webinar. A Tania, a Juan Jesús, a Moema, a Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y también a todos y todas que tomaron el tiempo para estar con nosotros, muchas gracias. Vamos a estar cada vez más en contacto en grandes redes. Esperamos que ustedes puedan difundir lo más posible el link a este webinar que les vamos a mandar en unos días más, para que más gente puedan escuchar y verlo. Entonces, y vamos a estar informándoles sobre próximos webinars por venir. Y si tienen ideas sobre otras iniciativas para conectarnos, para hacer iniciativas juntas con las organizaciones que mencioné que han estado involucradas en este webinar, por favor, déjanos saber. Muchas gracias, les deseo una muy buena tarde o un buen descansar después, y hasta una próxima vez. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.